Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Y bueno, cuando Carlos me contactó hace aproximadamente un mes para saber de qué podíamos hablar, yo le decía a Carlos, bueno, Carlos, yo tengo justamente el sábado pasado mis residentes de pediatría y puericultura del posgrado del Centro Médico Docente de la Trinidad hicieron unas jornadas que se llamaron Pediatría de Vanguardia. Y me pidieron hacer una conferencia dirigida básicamente a, a médicos pediatras en formación, a pediatras en líneas generales y a neonatólogos. Y se titula El recién nacido pretérmino se va a casa. Y aunque yo sé que para cada uno de nosotros de repente será un tema rutinario, nunca está de más repasar algunos puntos o tópicos particulares acerca de esto. El egreso de un recién nacido pretérmino es un proceso dinámico que exige un juicio clínico sólido y una comunicación efectiva, obviamente, con el grupo familiar que va a estar involucrado con el cuidado de este bebé. Porque si nosotros no tenemos esas bases bien constituidas, el egreso de este recién nacido va a ser un fracaso total. El objetivo principal de tener bien monitorizado todos los puntos del egreso es asegurar que cada bebé regrese a casa en las condiciones más seguras y óptimas posibles y hacer que su familia esté completamente preparada para brindarle el cuidado que necesita. Alguien hace unos meses le decía específicamente uno de los obstetras de la institución a una pareja de papás cuyo bebé había nacido pretérmino y obviamente se tuvo que ser ingresado en terapia neonatal, que la gran mayoría de las veces cuando tú tienes un bebé hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, piensa que entraste al infierno, pero realmente cuando estás allí dentro te das cuenta que estás en el cielo. Y realmente eso es muy cierto, porque estos papás se van a enfrentar a una serie de conceptos y de términos que jamás habían escuchado en la vida, como por ejemplo, SDR del pretérmino, asfixia perinatal, falla multiorgánica, isquemia miocárdica transitoria, insuficiencia renal aguda, neumotórax, neumomediastino, malformaciones congénitas si así fuera el caso, trastornos neurológicos, convulsiones neonatales, encefalopatía hipóxico-isquémica, sepsis, shock séptico, dopamina, dobutamina, síndrome de distrés respiratorio agudo. Y entonces allí, ¿verdad? Uno se pone en esos zapatos y pregunta, o estos papás se preguntarán, ¿y cómo se digiere todo esto? Realmente, para tener criterios de alta bien establecidos, existen los criterios fisiológicos y aquellos determinados por la competencia que tenga el grupo familiar para manejar ese bebé en casa. Los criterios fisiológicos básicamente vienen determinados por el paciente y podemos dividirlos en varios ítems: termorregulación, estabilidad respiratoria, estabilidad hemodinámica, capacidad para la alimentación, adecuada ganancia ponderal, anemia de la prematuridad, control del dolor y el tamizaje neonatal completo. Cuando hablamos de estabilidad termorreguladora, es importante que en el 2011 se realizó un metaanálisis por New y Flenady, donde ellos evaluaron 4 estudios y pudieron englobar aproximadamente unos 500 recién nacidos y establecieron que el peso óptimo para hacer la transición de incubadora cerrada a cuna abierta era entre 1,7 kg y 1,8 kg. Pero bien sabemos que eso no es tan rígido porque va a depender de varios factores: la edad gestacional, el peso al nacer, la edad postnatal. Y realmente el objetivo es mantener una temperatura corporal que oscile entre 36,5 y 37,5 grados centígrados en una cuna abierta de 24 a 48 horas previas a su egreso. Cuando hablamos de estabilidad respiratoria, debemos, tener en cuenta varios tópicos. Uno, la tolerancia adecuada al decúbito supino o al decúbito lateral. La no evidencia de apneas, trayendo el concepto de apneas como cese de la respiración por un periodo mayor de 20 segundos y o
mayor de 10 segundos, pero que esté asociado a bradicardia y desaturación. Pero aquí lo importante, ¿verdad?, es tener en claro que siendo el tratamiento de las apneas el citrato de cafeína por vía oral en una segunda instancia, deben transcurrir de 7 a 14 días posterior al cese de la misma para considerar que el recién nacido está libre de apneas. Y en tercer lugar, no menos importante, la displasia broncopulmonar dependiente o no de oxígeno. Bien sabemos que el diagnóstico de displasia broncopulmonar ha cambiado con el transcurso del tiempo, porque en la época en la que yo me formé como neonatólogo, como me lo recordaba alguien en esas conferencias que había sido en el siglo pasado, gracias, el concepto estaba relacionado directamente con el hecho de que este recién nacido prematuro había sido sometido a ventilación mecánica invasiva. Y ahora vemos que no es necesaria inclusive la exposición al oxígeno para que se presente displasia broncopulmonar. Esta se va a ver influida por varios factores. La inmadurez pulmonar, que está directamente relacionada con la prematuridad, el VILI, que no es más que la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, la inflamación, la exposición al oxígeno por la lesión por radicales libres y factores genéticos asociados. Pero básicamente podemos en este momento conceptualizarla como los requerimientos de oxígeno suplementario de forma prolongada en recién nacidos prematuros, bien sea que tengan más de 28 días de edad post nacimiento o más de 36 semanas de edad gestacional corregida. Según el requerimiento de oxígeno o el soporte ventilatorio a las 36 semanas de edad postconcepcional, se puede dividir en leve, moderada y severa según los requerimientos de oxígeno. Respirando aire ambiente si es leve, un requerimiento de oxígeno menor del 30% si es moderada y requerimientos de oxígeno mayor del 30% de FiO2 y o la necesidad de presión positiva, bien sea con ventilación mecánica o con CPAP. También tenemos el concepto de displasia broncopulmonar de inicio precoz, o sea que no solamente el concepto o el término lo vamos a manejar en bebés de más de 28 días. Hemos tenido pacientes en la unidad que ya con 10 o 14 días de vida se puede hablar de displasia broncopulmonar de inicio precoz. O sea que esto es un término que está en cambio todo el tiempo. Aquí para recordar un poco la radiología de un paciente con displasia broncopulmonar y a todas las, vicisitudes, expectativas, problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Nosotros como neonatólogos y los papás o el grupo familiar al tener este pulmón en casa. Cuando hablamos de estabilidad hemodinámica, hablamos de no requerimientos de monitorización, no requerimientos de medicamentos vasoactivos o inotrópicos y que deben transcurrir al menos 7 días sin episodios de bradicardia, taquicardia, arritmias, episodios de hipertensión o de hipotensión. Cuando hablamos de capacidad para la alimentación oral y la adecuada ganancia ponderal, un bebé pretérmino puede egresar cuando la tendencia de ganancia de peso es ascendente y sostenida y en promedio de 25 a 30 gramos por día. La alimentación debería ser de manera exclusiva con leche materna recién extraída o en su defecto con leche proveniente de donantes con fortificación. En la institución nosotros no disponemos de banco de leche materna, pero yo sí sé que hay muchos hospitales que sí manejan el concepto, ¿ok? Y esta leche materna de donante es sometida a procesos de esterilización, pasteurización que hacen que se pierdan muchos de los principios biológicos activos en cuanto a el aporte calórico. Y por eso se recomienda la fortificación. Bien sabemos que en Venezuela tenemos muchos años que no contamos con fortificadores de leche materna. Sin tener ningún conflicto de interés, yo recuerdo que habían fortificadores que los traían Abbott, que los traía Mead Johnson, ¿ok? Pero hace mucho tiempo que no contamos con ellos. ¿Y cómo entonces hacer la fortificación de una leche, bien sea una leche materna
o para un bebé con requerimientos especiales. Básicamente nosotros utilizamos fórmula de prematuros, pero no la preparación ya líquida, sino que simplemente sacamos la cuenta de cuántos son los gramos de proteína ideales que debería recibir para ese bebé para una adecuada recuperación nutricional, hablando de en promedio 3 a 4 gramos de proteínas por kilo por día. Y si tenemos en cuenta que la leche materna aporta de 1.2 a 1.8 gramos por cada 100 cc, obviamente allí lo que hay que sacar es una cuenta, una regla de 3, donde añadimos el polvo de la fórmula de prematuros a la leche humana para poder hacer la fortificación. Además de esto, tener en cuenta la adecuada transición de las diferentes fases de la alimentación, porque esto va a depender de la edad cronológica, de la edad corregida, de obtener una adecuada coordinación, succión, deglución, respiración y las comorbilidades asociadas. La coordinación, succión, deglución, respiración se alcanza entre las 32 y 34 semanas de edad gestacional. Y esto comprende varias etapas: reflejo de búsqueda, la fase preparatoria oral, la fase oral propulsora, la faringia y la esofágica. Y aquí les traigo un video donde este es un bebecito que tuvimos en la unidad hace aproximadamente 3 semanas. Bebé portador de una fístula traqueoesofágica. Y el bebé tenía realmente mucho, pero mucho miedo a comer, porque lamentablemente en este bebé el diagnóstico fue tardío y el traslado a la unidad fue aproximadamente a las 50 horas de vida. Y este bebé tuvo que succionar y ahogarse muchas veces para que, digamos, se pudiera ver o pudieran llegar a la conclusión del diagnóstico los pediatras y así trasladarlo a la terapia neonatal. Entonces allí estamos viendo cómo se reentrena la succión de este bebé y donde podemos ver que primero había que hacer una estimulación perioral y luego con el dedo hacer con el dedito meñique, con la parte ventral del dedito, empujar la lengua hacia abajo y con la parte dorsal del dedo tratar de hacer ejercicios a nivel del paladar para reentrenar la succión. ¿Okay? Bien. Estas fases de alimentación oral obviamente no se logran de una vez que el bebé prematuro ya puede alimentarse por sonda o puede ir a técnica de sonda o ir a succión directo al seno materno. Para nosotros esto implica una escala progresiva. Inicialmente vamos a suministrar calostroterapia, que era lo que se veía en el video, que no es más que la administración de ambos carrillos desde el momento cero de ingreso a la unidad. De manera que con estas gotas de oro líquido se le está proporcionando al bebé enzimas, anticuerpos, bifidobacterias, lactobacilos, que lo van a ayudar a impulsar y propulsar la calidad de su sistema inmunológico. En una segunda fase tenemos la alimentación por sonda orogástrica, bien conocida. Por tercera fase tenemos la alimentación por dedo jeringa. Y aquí tenemos, yo voy a parar aquí este video primero para que podamos ver este otro, donde vemos que allí a través de la succión con el dedito, ¿verdad? Se va suministrando con una jeringa la lechita y el bebé puede succionar o entrenar su succión. Si se dan cuenta, no necesita el paciente estar sin ventilación no invasiva. O sea, paciente con, inclusive con mascarilla nasal, recibiendo ventilación no invasiva en modo SIMB o con cánula nasal, puede ser alimentado con técnica de dedo jeringa de una manera segura. Y aquí tenemos, ¿verdad?, a este mismo bebé ya en una fase más, digamos,
posterior en su evolución dentro de la terapia, donde ya el bebé, luego de haber sido entrenado en la succión con técnica de dedo jeringa, puede ser lactado a través de la succión directa al pecho. Y obviamente todo esto es importante cumplir el paso a paso, porque si no, no vamos a garantizar que el egreso a casa sea una condición segura, estable, sobre todo físicamente para el bebé y emocionalmente para el grupo familiar. Y aquí ya tenemos a otro bebé en una condición igual de ventilación no invasiva, alimentado al tetero, o sea, al biberón. Entonces, bueno, son fases que se tienen que ir cumpliendo de manera progresiva para todos sentirnos adecuadamente seguros y confiados para el egreso. Ahora, hablando de anemia de la prematuridad, ¿verdad? Es importante establecer valores de hemoglobina y hematocrito preegreso, que es lo que consideramos seguro. Y obviamente deberíamos manejar un valor de hemoglobina por encima de 12, un valor de hematocrito por encima de 40, pero además hacernos otras preguntas. ¿Este bebé tiene una adecuada ganancia ponderal? ¿Tiene estabilidad hemodinámica asociado a un valor de hemoglobina bajo? ¿Está taquicárdico? Tendrá requerimientos de transfusiones de hemoderivados antes del egreso, requerimientos de vía oral endovenoso o vía oral de hierro, perdón, porque ahorita hay mucha bibliografía que habla acerca del uso del hierro vía endovenoso, pero ojo, no en el periodo neonatal, sino después de las 6 semanas de vida. Requerimientos de eritropoyetina como estimulante de colonias de eritrocitos, pero también hacer la salvedad si este bebé tiene una retinopatía del prematuro, la eritropoyetina está contraindicada. Y obviamente hacer un seguimiento estricto a este bebé porque al final todo esto deriva en manejar de manera adecuada el concepto de anemia fisiológica del lactante. Manejo y control del dolor, porque no hay nada más terrorífico que egresar a un bebé que tenga dolor y que a los papás les toque controlar esa situación en casa, bien sea por cólicos, bien sea por inadecuada manera de obtener una evacuación efectiva. O sea que tenemos que tener el manejo y el control del dolor para poder egresar a este bebé. Y por último, desde el punto de vista fisiológico, los exámenes de tamizaje neonatal. Un bebé tiene que egresar con perfil o despistaje metabólico para el descarte de errores innatos del metabolismo, como hipotiroidismo, galactosemia, deficiencia de galactosa 1-fosfato, anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de enzimas metabólicas como la 17 hidroprogesterona, deficiencia de biotinidasa, deshidrogenasa de cadena media y larga, y obviamente también el descarte de fibrosis quística. También debe hacerse el tamizaje neonatal auditivo, emisiones otoacústicas y o la realización de potenciales evocados auditivos si así aplicara. Y la evaluación por oftalmología, importantísima para nosotros de rutina a las 4 semanas posterior al nacimiento para descarte de retinopatía de la prematuridad con realización de fondo de ojo para evaluación de retina, vasos retinianos y la presencia de neovascularización, como todos bien sabemos. Entonces aquí entramos en el terreno bien álgido, porque todo lo demás probablemente nosotros lo podamos manejar de manera perfecta dentro de la terapia neonatal. Sabemos cuáles son nuestros protocolos, nuestras maneras de hacer una adecuada terapéutica en cada una de las patologías. Pero, ¿qué hacemos con las competencias familiares? Si nosotros en primer lugar tenemos unos padres y cuidadores así cansados, olvídenlo, no aplica. No podemos egresar a este bebé. Estos papás y estos cuidadores tienen que estar competentes, alertas y listos para enfrentarse a identificar signos de alarma, técnicas adecuadas de alimentación, administración de medicamentos, RCP básica, prevención de infecciones, lavado de manos, ambiente libre de humo y posición segura para dormir, entre muchas otras cosas. Cuando nuestros bebés prematuros están hospitalizados en la terapia intensiva neonatal de nuestra institución,
tenemos 5 puntos que son premisa para nosotros. En primer lugar, facilitar el contacto de los padres con el recién nacido hospitalizado. Porque si nosotros muchas veces por la manera de trabajar de nuestras unidades limitamos la visita de los padres a 10 o una adecuada manera de involucrar a estos papás con las rutinas de manipulación del recién nacido en la unidad. Hay que estimular además el contacto piel con piel. Técnica madre o padre canguro, porque los papás tienen también que hacer canguro. Estimular, como ya dijimos, la alimentación con leche materna exclusiva. Y tenemos ya como parte de la dinámica trasladar al recién nacido a alojamiento conjunto con sus padres en hospitalización, apoyado por el personal de enfermería neonatal y bajo monitorización por un periodo de 3 a 7 días previo al egreso, porque esto nos permite que los papás identifiquen y puedan enfrentarse ante una señal de alarma y cómo corregirla, cómo bañar al bebé, cómo alimentar al bebé, cómo cambiar un pañal. Nos parece tonto, pero para la gran mayoría de los papás es algo a lo que probablemente jamás se han enfrentado y les da miedo afrontar. Aquí tenemos, bueno, nuestros papás haciendo técnica canguro, que para nosotros, inclusive con bebés en ventilación mecánica, es parte de la rutina de la unidad. O sea, eso no exime el hacer canguro. ¿Por qué? Porque en el momento del egreso usted le está entregando a los familiares el pollito que estaba totalmente protegido dentro de la terapia neonatal a unas manos que tienen que sentirse seguras y confiadas de lo que van a hacer. Perdón, entonces, signos de alarma. Identificar qué hacer, a quién llamar, a dónde ir. Yo siempre le echo mucha broma a los papás de que ellos tienen que tener disponible el 0800 Yolanda o el 0800 Carolina o el 0800 Carlos. Quien esté de neonatólogo, quien sea la persona que vaya a hacer el seguimiento, tiene que estar disponible. Pero además tenemos que entrenar a estos papás para identificar dificultad para respirar, cianosis, rechazo al alimento, diferenciar entre regurgitación y emesis, qué es fiebre, qué es febrícula, cuál es la temperatura habitual de tu bebé y la presencia de coloración amarilla de escleras o del paladar, porque todas estas cosas son lo suficientemente importantes como para que no solo contacten al 0800 Yolanda, sino que muchas veces tengan que desplazarse a la emergencia de la clínica para poder resolver lo que está ocurriendo. Soporte ventilatorio en el hogar. La administración de oxígeno se hará o a través de bombones de oxígeno o a través de concentrador de oxígeno, lo que aplique según el caso. Tener la monitorización del suministro de oxígeno a través de un oxímetro de pulso. La aspiración de secreciones, por favor, sin conflicto de interés, simplemente que la imagen me pareció demasiado gráfica. El aspirador de secreciones con un aspirador de succión directa a la boca, porque puede ser medida o controlada esa aspiración de succión. Y el uso adecuado de nebulizador, que ahorita, ¿verdad? Tenemos estos nebulizadores que son ultrasónicos, que a través no generan ruido y es menos estresante para los bebecitos. Y estas ondas de alta frecuencia generan ultrasonido u ondas de ultrasonido de choque contra el líquido que se va a nebulizar y permite que no genere ruido. Entonces esto nos ayuda bastante. Importante resaltarle y recalcar a los papás que en las áreas donde se tengan las bombonas de oxígeno o el concentrador no se pueden prender velas, no se pueden prender fósforos, no se puede fumar, porque el oxígeno es altamente volátil. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente el uso del kit de nebulización neonatal cuando así aplique. En cuanto a las técnicas de alimentación y administración de medicamentos, es importante establecer a los papás que la posición correcta es semisentado, en un ángulo de 45 grados de inclinación la cabecita con el resto del cuerpo. Y obviamente allí lo más cómodo o lo más fácil es que los sean sentados en una silla de carro o en un portabebé.
Si pueden ver en esta primera lámina, ¿verdad? Hay como un pequeño cojín que le hace soporte a las nalguitas del bebé para que se mantenga más erguido dentro de la silla de carro. Si la sillita de carro no la tiene, simplemente buscamos la manera de hacer que ese cojincito de manera artesanal, ¿verdad? O utilizando varias cobijitas nos permita tener al bebé más erguido. Y aquí podemos ver que no necesariamente se necesitan cosas muy sofisticadas, sino varias cobijitas que nos ayuden a mantener al bebé en la posición correcta. Es importante también que los papás aprendan a reconocer señales de hambre y saciedad, que la alimentación es por etapas, que los bebés no se pueden tomar 40 cc, tucum, 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 sino que 10 cc, sacamos gases, 10 cc, sacamos gases, y obviamente esto son tips que se le van dando a los papás dentro de la unidad. El entrenamiento ante situaciones especiales. Yo para hacer esta conferencia pasé una encuesta por mis redes sociales a los diferentes papás que yo sabía que habían tenido, sus bebés habían estado en la terapia intensiva neonatal. Y los miedos más importantes eran, ¿qué pasa si se me ahoga? ¿Qué pasa si se pone morado? ¿Qué pasa si vomita o regurgita mientras come? ¿Qué pasa si evacúa mientras está comiendo? Y finalmente, no lo anoté aquí, pero el miedo más importante, ¿qué pasa si se me muere? Porque yo no voy a poder reaccionar de la manera correcta. Entonces, estos miedos están presentes y nosotros tenemos que trabajar para que los papás, ante el egreso ya claro y puro y duro del bebé, estén preparados para estas situaciones. Cuando se van a administrar medicamentos en casa, es importante especificar la dosis. ¿Cuál es la vía de administración? Porque particularmente haciendo yo pediatría, recuerdo que por la emergencia nos llegó una bebecita que toda la mucosa oral estaba morada, teñida de morado. Y cuando se le preguntó a la mamá, en esa época se indicaban gotas de monosulfa y la mamá no había entendido que era por la nariz, sino por la boca. O sea que hay que ser bien explícito en las órdenes médicas o en las especificaciones de la vía de administración. El horario y la frecuencia, ayudarlos a hacer un Cardex o una hoja donde se especifique bien el horario de administración de medicamentos y si deben ser diluidos, explicar cómo. La técnica de 2 jeringas también puede ser utilizada en casa. Aquí tenemos a una mamá con su bebé que está implementando la técnica en casa. También es importante que los papás manejen maniobras básicas de RCP. Tienen que estar capacitados para la acción-reacción. Simplemente el adecuado posicionamiento de la cabecita, la respiración boca a boca, el dar masaje cardíaco de manera gentil para no ocasionar daño y finalmente la posición de seguridad, que siempre va a ser el decúbito lateral para poder ayudar a este bebé para que pueda expulsar ogleras o leche materna o la fórmula si así aplica en ese caso y no broncoaspire. El ambiente libre de humo, importantísimo, porque el cigarrillo se ha implicado o relacionado con malformaciones congénitas, con el síndrome de abstinencia neonatal, con problemas respiratorios e inclusive con el síndrome de muerte súbita del lactante. Lo más importante, prevención de infecciones, lavado de manos, insistir que ante cada uno de los actos que se vaya a realizar en el recién nacido en casa, tiene que lavarse las manos, al igual que la restricción de las visitas. Y si es imperativo, que por lo menos, como yo le digo a los papás, los abuelos tienen que estar allí, porque ¿cómo sacas tú a los abuelos de la casa? Pero si algún familiar directo tiene algún síntoma de infección respiratoria, mocos, tos o gastrointestinal, vómitos o diarrea, es obligatorio el uso de tapabocas. Lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos. La posición segura para dormir, obviamente, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, que es importante, pero bueno, lo recalco por el riesgo de muerte súbita. Y hay algunos signos de estrés que en cuanto a el aspecto o la cara del bebé
que muchas veces nos indican la necesidad de cambio postural, los cambios de coloración, movimientos de los ojos, fruncir el ceño, apretar los labios, la salivación, bostezos, náuseas, separación de los deditos y obviamente alteración de frecuencia cardíaca, respiratoria y saturación de oxígeno pueden ser signos que nos indican que es necesario hacer el cambio postural. Las inmunizaciones, obviamente, del recién nacido al egresar y tener un peso mayor de 2,5 kilos debe ser inmunizado con BCG, hepatitis B y polio oral si así lo tuviéramos en los ambulatorios de la zona y si aplica la indicación en aquellos recién nacidos que tengan por debajo de 32 semanas de edad gestacional al nacer o que tengan criterios de displasia broncopulmonar o que tengan una cardiopatía congénita, deben recibir anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio. Que una de las cosas importantes y una buena noticia que recibimos en esas jornadas del día sábado es que pronto vamos a tener en disponibilidad la inmunización monodosis que proporcionará los anticuerpos igual contra virus sincicial respiratorio para el neonato. El plan de seguimiento posegreso, es importante tener en cuenta que el pediatra neonatólogo es el director de orquesta. Usted dirige, usted dice, usted manda. ¿Por qué? Porque si usted deja esto en manos de los padres, obviamente no van a tener, digamos, probablemente el discernimiento o la capacidad de identificar qué es lo más importante. Y aquí vamos todos tomaditos de la mano. Neuropediatría, estimulación temprana y técnicas de masaje infantil, otorrino, oftalmología, cardiología pediátrica, gastroenterología pediátrica, nefrología pediátrica, entre otros. Pero usted decide porque usted es el que conoce al bebé. Usted fue el que manejó a ese bebé durante cierto periodo de tiempo en la terapia neonatal. Y obviamente, si el bebé que acaba de egresar es portador de una estenosis aórtica, yo no lo voy a mandar primero para el oftalmólogo. Obviamente el seguimiento tiene que ser con cardiología y así según el caso. El apoyo psicológico es muy importante porque muchas veces el bebé llora, el papá llora, la mamá llora y todos lloran y ajá. Entonces todo el mundo a correr y lo ponen a uno a correr porque muchas veces a uno lo llaman por teléfono y todo el mundo está en crisis. Así que es importante identificar qué grupo familiar necesita apoyo psicológico. Importante y obviamente que el entorno domiciliario sea adecuado para que la posibilidad de que este bebé sea sometido o tenga mayor posibilidad de tener infecciones virales o bacterianas, obviamente se va a minimizar. En conclusión, el egreso de un recién nacido pretérmino es un momento crucial que requiere una evaluación exhaustiva y una planificación cuidadosa para asegurar una transición segura y exitosa al hogar. Como pediatras neonatólogos es fundamental que se dominen los criterios y las consideraciones clave para dar de alta a estos pacientes vulnerables. Y finalmente, los padres de un bebé prematuro son ultra especiales, porque después de todo, Dios no escoge a cualquiera para ser testigo de un milagro. Y gracias a Dios nos escogió a cada uno de nosotros para ser las manos de Dios en el manejo de estos milagros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yolanda. Quedamos muy complacidos con tu extraordinaria exposición. Creo que vamos a tener cierta interacción. Por aquí ya empezaron las felicitaciones y comentarios. Por ejemplo, por aquí saludo desde Valencia el doctor Luis Aguirre y también Adriana comentando que, bueno, cuando fue residente en Margarita, una mamá confundió y le dio al bebé alcohol en vez de otro medicamento. Entonces tuvo Wow. neumonitis química. Y así van pasando muchas cosas. Yo creo que hay Sí, un señor. punto importante
que es poco conocido entre la cultura neonatal porque no es un estudio que hice, pero cada vez que puedo y hago un sondeo de qué piensan las personas de dar a la leche materna, a complementarla con fórmula para prematuro, muchos se quedan sorprendidos, muchos dicen que eso no existe, pero sí hay evidencia de eso, Claro, que claro que sí. algo que es de gran ayuda, porque tú te estancas en un peso allí y pura leche y pura lactancia materna, tal vez entonces no vas a alcanzar el tiempo que juega un papel muy importante. Sí, tal cual. Y de hecho, Doctora, bueno, yo creo que muchos de nosotros ahorita estamos haciendo un curso de nutrición del pretérmino con la gente de Nestlé, ¿verdad? Y el capítulo del mes pasado fue acerca de la fortificación de leche materna y, oye, súper interesante porque yo pensaba que realmente en los países desarrollados eso no se utilizaba, pero resulta que sí y lo recomiendan. La fortificación con fórmula de prematuros y simplemente haciendo el cálculo de cuál es el déficit de proteína que tú calculas que va a tener que puede tener ese bebé y que por eso no gane peso. Correcto, ya yo tengo contacto con muchos neonatólogos que están en Chile y hay Uh -huh. nutricionistas que están adjuntos a las unidades de neonatología que les recomiendan y ya tienen preestablecido según el ponderado que necesiten los niños, de la dilución, si va a ser al 2/3, me hizo recordar cuando se mandaba leche completa. Es al 2/3, pueden Sí. incrementar la cantidad según al 2/3 o al medio, según el déficit que tenga el niño y el peso y la capacidad gástrica. Todas esas cosas son evaluadas y en realidad, pues sí funciona. Claro, bueno, pero fíjate que nosotros no es que preparamos la fórmula y se la damos al No, bebé. No, es no, que los gramos de fórmula de prematuro se añaden a la leche materna. correcto. Sí, Exacto. esa es la Y de manera. verdad que los resultados son muy buenos. Sí son. Yo he podido. doctora, Carlos, hay una pregunta en el chat, me disculpan, del Ajá. identificado como Redmi 9, donde dice, buenas noches, ¿con qué fracción de frío 2 se puede iniciar la alimentación de un pretérmino ventilado? La alimentación de un pretérmino ventilado. Ok. Mira, realmente para nosotros habitualmente empezamos la alimentación con fracciones de oxígeno de 0,4. ¿Ok? ujú, Ya, porque obviamente un bebecito con que tenga requerimientos de oxígeno por encima de una FiO2 de 0,4, 0,45, es un bebé que no está bien. Entonces, obviamente, eso sí, calostroterapia desde el momento cero. Cuando ujú, ustedes me están haciendo esta pregunta, obviamente es para la alimentación a través de sonda orogástrica. Calostroterapia, no hay límites, ¿ok? Es bebé con hipertensión pulmonar, bebé con FiO2 de 100%, bebé con ventilación mecánica, modo volumen controlado, dopamina, dobutamina montada, recibe calostroterapia. La correcto. contraindicación sería, obviamente, un residuo gástrico patológico, Importante. un residuo bilioso, un residuo hemático. Obviamente allí, porque siempre parte de esa pequeña toma, o como yo lo llamo, esas gotas de oro líquido, pueden. Lloraba yo. No, me imagino, cielo. Bueno, una vez Doctora sí. Yolanda, una pregunta por acá. Ajá, cuéntame. Ajá, el uso ahorita que estamos hablando de la parte nutricional de los prematuros, la parte de los suplementos para la casa, lo que se relaciona con carnitina, con triglicéridos, que no los nombramos, los generalizamos, los individualizamos. Uh -huh.
Quedan como Bueno, una nosotros, pauta al egreso. ajá, nosotros de rutina egresamos te voy a hablar de la experiencia de la unidad, ¿ok? Egresamos a estos bebés con obviamente el polivitamínico, que incluye vitamina A, C y D, porque todos sabemos su capacidad antioxidante y básicamente la vitamina A es importantísimo para el manejo de displasia broncopulmonar. En segundo lugar, hierro y ácido fólico. Yo no tengo ni siquiera que explicar el por qué. Carnitina, ¿ok? Pero nosotros ya desde hace mucho tiempo no manejamos el egresar con triglicéridos de cadena media, ¿ok? ¿Por qué? Porque se supone que cuando ya tú estás dando de alta a este bebé, el aporte calórico que estás dando con la alimentación por vía oral es lo suficientemente importante desde el punto de vista calórico como para tener que hacer un añadido de triglicéridos de cadena mediana. Más bien el riesgo de broncoaspiración, porque todos estos bebés manejan un grado alto, mediano o bajo de reflujo gastroesofágico. Entonces, la posibilidad de broncoaspiración de estos triglicéridos y llevarlos a una neumonía lipoidea es bastante elevada. ¿Ok? Y bueno, otra cosa importantísima que olvidé mencionarlo también allí, bueno, que también eran demasiadas cosas que mencionar, los probióticos. Los probióticos, o sea, de la salud de la microbiota intestinal depende de la salud de todos los órganos de la economía, ¿ok? Y tener claro que los probióticos deben tener al menos 5 bacterias diferentes, porque tener un probiótico que tenga una sola especie de lactobacilos o de bifidobacterias no va a ser suficiente. Eso lo hemos revisado y se puede revisar en muchísima bibliografía. Pero la disponibilidad, doctora, la disponibilidad en el país, porque los multicepa chévere, pero la disponibilidad es lo que se nos pone cuesta arriba, pues, con ellos. Claro, pero sí tenemos disponible Culturela y Biogaia, ¿ok? Sí. Que son costosos, sí, ¿ok? Pero si tú te pones a ver beneficio-precio, vamos a llamarlo así. ¿Cómo hacemos, verdad, para nosotros darle a este bebé 4 meses de enterogermina? ¿Cuánto nos va a costar? O Prolardi, o Liolactil, cuando un frasquito, y vuelvo e insisto, sin conflicto de interés, un frasquito de Biogaia puede costar $35 y te dura un mes. Entonces, oye, es de verdad también hacer el equilibrio. No, y que también por lo menos yo hice recientemente, bueno, el doctor Araque también, una revisión en cuanto a al uso de probióticos en neonatología y por lo menos, claro, Biogaia y Culturel son los más conocidos y los que tenemos disponibles en el país. Y de hecho lo que se dice es que para lo que queremos, lo que es la ictericia, displasia, enterocolitis, que son sepsis, el uso de otros, como por lo menos la enterogermina, no tiene validez. O sea, no es un probiótico que se utiliza para prevenir nada en los neonatos. Pero no, y si te pones a ver, tampoco Biogaia, porque Biogaia es solamente Lactobacillus rhamnosus. El que realmente tiene 5, no, el que Culturelle tiene 8 cepas, ¿ok? Entonces, oye, vale la pena. Vale la pena la inversión, sí, señor. Exacto. Sí, señor. Exacto. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, también hay que tomar en cuenta cuando estamos usando los probióticos, es que por lo menos a este bebé le debemos tener por lo menos calostroterapia también. Tiene que estar en conjunto por los monosacáridos de la leche materna. Claro, Entonces, claro. siempre tener en cuenta que no solamente el puro, o sea, que no es solamente el puro probiótico, tenemos que agregar y mantener por lo menos una calostroterapia. Claro, claro. Recuerden que la calostroterapia es el paso 0, ¿ok? Es el inicio, es desde el momento 0, ¿ok? Ya después la alimentación con leche humana, o sea, no tenemos ni que insistirlo, es lo indicado. Ahora, doctora, disculpa, aquí hay otra pregunta. Tengo por aquí. Aquí hay una pregunta, Carlos. Sí. Es donde, por ejemplo, aquí están preguntando, buenas noches, ¿qué dosis se recomienda de los probióticos en el recién nacido pretérmino? Tenemos esta pregunta acá. 5 gotas vía oral, orden día. Ahí no hay
No hay nada oculto. También Yo tengo por aquí un aporte, la doctora Adameira y la doctora Egmari, que son de la filial Anzuategui. La doctora Adameira pregunta, Culturel para lactantes, ¿dónde se consigue? Toda la línea de Culturel está en los Todogar, en Dulcita Shop, en los bodegones, en farmacias comerciales, difícilmente lo va a conseguir, pero los que no la traen de afuera, aquí por lo menos en lechería, se puede conseguir en los Todogar. En el Todogar de lechería está toda la línea de probióticos de Culturel. Aquí en Caracas se consigue en Bebecitos en Línea, Cinecita, muchos bodegones, el bodegón del Eurobuilding, ¿ok? Y el precio más o menos oscila entre 35 y 40 dólares el frasquito. Sí. Ojo, por Amazon el frasquito cuesta 20, ¿ok? Que muchas veces, o sea, si los papás tienen la posibilidad de traerlo de fuera, vale la pena también. Y también por Colombia puedes conseguir el Biogaya. El Biogaya, sí, sí. Otro punto de atención como para completar aquí lo de los probióticos, que debemos ser prudentes y evitar el Saccharomyces. Correcto. Sí, correcto. Tal cual. Bueno, hemos tenido una buena participación. Yo creo que eso indica pues de que la presentación nos deja mucho y nos deja ganas de seguir investigando y de elaborar nuestros protocolos. Muchas veces somos criticados, bueno, tal vez, no sé por qué razón, pero yo salgo hasta el estacionamiento a asegurarme cómo ponen el bebé en el carro. Tal cual. Hasta el estacionamiento voy. Entonces, bueno, mucha gente empieza que la pantallería, qué tal. Pero no son cosas, son chistes que van apareciendo, pero que son detalles que están allí. Por aquí tenemos la mano. Adelante, Ninelmar, puedes hablar. Hola, buenas noches, saludos a todos, excelente, doctora Yolanda. Hola, Nito. Quería solo complementar porque, bueno, aquí no solamente estamos personas que trabajamos quizás solo en el privado, sino también en el público, y que sí, si bien es cierto que se debería dar a los familiares el número de teléfono para que de una manera inmediata a que suceda el evento, tengan con quién poder hacer una comunicación y poder tener una respuesta mientras llegan al sitio, pues aquellos que estamos en los públicos, tenemos que tomar en cuenta que si esos familiares no tienen un centro asistencial óptimo, cercano, en el cual puedan resolver el problema del niño, eso es simplemente una contraindicación del alta, a pesar de que todo lo que usted explicó esté bien. Porque pues si se egresa y no tiene un sitio donde llevarlo en un momento de la emergencia, pues tampoco va a ser óptimo el que ese paciente pueda tener una asistencia adecuada. Y bueno, el otro es que, bueno, en los probióticos, pues bueno, ahorita hay mucha bibliografía y casi ahorita se está especificando probióticos de acuerdo a lo que usted tenga. Si hay diarrea, es un probiótico determinado, si hay alcohólico, son cepas determinadas, entonces no todos los recién nacidos se le puede dar cualquier probiótico, porque por lo menos, pues, como usted lo está diciendo, el Culturera porque tiene el Reynoso, que es el que está indicado en los cólicos y en las alteraciones en la evacuación, entonces uno también tiene que tomar en cuenta eso porque no es que el probiótico que primero encontremos es el que tenemos que indicar, o sea, solamente como votación. Excelente su exposición, saludos mi doc. Gracias, mi amor, un abrazo. Gracias, Ninelmar. Bueno, entonces en nombre del capítulo de neonatología de la Sociedad Venezolana por Agricultura y Pediatría, le damos las gracias por estar esta noche presentes. Recuerden, los terceros jueves de cada mes estamos por aquí. Pronto publicaremos nuestra próxima conferencia. Si alguien por aquí hay un nuevo mensaje, a un corazoncito. Y bueno, felicitaciones por la excelente presentación. Feliz noche, muchas gracias. Y deseamos pues que todas estas actividades que tengamos sean para el bien de los pacientes y que ustedes puedan nutrirse y avanzar en la investigación de todo lo que contemos aquí y aprovecharlo para el uso en la práctica diaria.